supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Padre precioso Dios, en esta mañana venimos delante de ti, Señor. Queremos buscar tu presencia, tu dirección. Te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos a través de tu preciosa palabra. Ministranos, háblanos, exhórtanos, redargúyenos, Dios. Te lo pedimos en esta mañana, Padre precioso, y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy buenos días para todos, sean bienvenidos. Tome por favor su lugar. Hace 8 días estuvimos viendo un mensaje, ¿recuerdan? Estábamos hablando acerca de la fe bíblica. ¿Qué es lo que realmente es la fe? Nos estuvimos basando en Hebreos 11:1. Llegamos a la conclusión por la escritura que Hebreos 11:1 no está hablando de cosas materiales, sino está hablando de cosas espirituales. Está hablando acerca del reino del Señor Jesucristo. Entonces es la importancia de la fe, y más la fe que es bíblica. Y vaya que la necesitamos en estos tiempos difíciles que está atravesando el mundo. Lamentablemente el repunte de casos de la emergencia sanitaria actual y las nuevas mutaciones está llevando nuevamente a cierres en diferentes partes del mundo, en Europa y en diferentes lugares. Las estadísticas lamentablemente predicen que esos nuevos repuntes traerán solamente en Europa cerca de 150,000 muertes. Entonces los estragos económicos seguirán provocando inflación, carestía en la producción mundial. Así que la población continuará en angustia y en zozobra, buscando nuevas alternativas y buscando soluciones. Y aquí ya surge una pregunta. Entonces algunos dirán: pastor, ¿y cuál es nuestra postura como creyentes ante esta situación que está viviendo el mundo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué debemos nosotros hacer o qué es lo que nosotros debemos buscar? Y el título del mensaje que el Señor me ha permitido traer el día de hoy se titula: Buscad primeramente el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios, y está basado en Mateo 6:33. Léalo conmigo si es posible, ahí está el versículo en la pantalla. Dice: mas buscad primeramente las cosas del mundo. Mas buscad primeramente la comida, la bebida, el vestido, ¿no? Es que el pastor a veces lee como mal. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Es un versículo que lo conocemos realmente bastante, pero que a la larga difícilmente lo ponemos por obra. Y vamos a ver a lo largo de este mensaje por qué les digo acerca de esto. Entonces, ¿qué sería buscar primeramente? Significa que es una prioridad que está por encima de algo, de alguien, antes de cualquier cosa, que no se le puede dar espera, que no se puede posponer. Entonces recordemos que en los asuntos celestiales entendamos que el Señor siempre estará por encima de todo, en todo y por encima de todos. ¿Por qué le digo esto? Porque realmente lo que dice el gran mandamiento, recordemos que en Mateo 22:37 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y no tiene negociación. Siempre el Señor en la vida de todo buen creyente, de un genuino creyente, debe ser lo primero. Entonces volvemos a Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios, ¿cierto? Es lo que nos está hablando allí el versículo. Pero aquí surge otra pregunta: ¿qué es o qué entendemos por el reino de Dios? Porque escuchamos acerca del reino de Dios, pero veamos qué es lo que dice la escritura. Entonces, lo primero que debemos notar es que en un reino que hay un rey. Y es lo que nos dice Apocalipsis 19:16. Dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Está hablando del precioso Señor Jesucristo, del Mesías. Es la promesa del Mesías. Lo vemos a lo largo de la historia bíblica. En los libros históricos podemos encontrar que ya se predicaba acerca de Cristo. Abraham, Isaac, Jacob, los grandes patriarcas que encontramos a lo largo de la historia bíblica ya estaban hablando acerca del reino de Dios.
Entre ellos Isaías, el profeta Isaías en el capítulo 53 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Está hablando del reino venidero de Dios. También dice que más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero también el profeta Isaías, en Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto es el reino de Dios. Pero también el reino de Dios está en toda la escritura. Aquí está el reino de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos acerca del reino de Dios. Recordemos que el Señor Jesucristo mismo es la palabra. Según Juan 1:1 es el verbo hecho carne. Pero también encontramos el reino de Dios en el sacrificio perfecto de la cruz, en el sacrificio que fue completo. Es lo que dice Colosenses 2:10, que en él estamos completos, o sea que no le faltó absolutamente nada. Por eso cuando leemos estos versículos notamos que la teología de la prosperidad queda totalmente expuesta, porque el sacrificio fue perfecto y fue completo, no le faltó absolutamente nada. Pero ¿cómo más encontramos el reino de Dios? Lo encontramos en la genuina vida cristiana. Cuando usted y yo vivimos la vida cristiana, la vida de Dios, pues ahí también se está cumpliendo el reino de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que vivir una vida conforme a la escritura, conforme a la palabra, conforme a lo que está escrito. Esa es realmente la vida cristiana, y ahí también se cumple realmente el reino de Dios. Pero ¿cómo más encontramos el reino de Dios? En la paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea que pese a las circunstancias que está viviendo el mundo, nosotros debemos mantener esa paz, que es lo que dice Filipenses 4:5 y 6, que dice que por nada estemos afanosos. Pero a veces no lo entendemos y nos preocupamos, nos angustiamos, que comeremos, y si me cierran el local, y si me quedo sin trabajo, y si me cancelan el contrato, ¿qué voy a comer? Pues es lo que realmente vamos a ver el día de hoy. Pero el reino de Dios también consiste en la vida eterna. El Señor nos ofrece Juan 3:16, Juan 3:17, Juan 3:18, Juan 3:36, Apocalipsis 3:20, y eso es la vida eterna que está escondida en el Señor Jesucristo. Es el mayor regalo, y eso se llama gracia. Pero también encontramos el reino de Dios en el reino venidero que pronto vendrá, y el Señor mismo establecerá sobre esta tierra. Dice que Él gobernará con una justicia perdurable y que Él será el Señor. Y si usted lee Apocalipsis capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21, puede encontrar acerca del establecimiento del reino de Dios. Un reino que es perdurable. ¿Qué significa? Que es por los siglos de los siglos. ¿Y quiénes van a estar allí? Pues van a estar los creyentes desde toda la historia bíblica hasta el último día. Y nosotros debemos orar, debemos vivir una vida para que nosotros podamos estar allí por la gracia del Señor. Allí vamos por el regalo que significó esa gracia, que es el regalo de la cruz. Pero también encontramos el reino de Dios en la perseverancia de la vida cristiana. O sea que usted y yo tenemos que perseverar continuamente en el Evangelio. Por eso en Mateo 24 dice que más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Lamentablemente hoy en día hay mucha deserción en el Evangelio. Muchas personas han vuelto atrás. Muchas personas no se han vuelto a congregar y tienen excusas. Cuando 2 Corintios 10:5 dice que nosotros debemos derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea que no hay excusas, no hay argumentos. Recuerde que Hebreos 10:25 dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea que no se nos puede volver una costumbre el no congregarnos. Y tristemente en las épocas decembrinas hay mucha deserción
en la parte espiritual. Entonces el reino de Dios está representado en nosotros perseverar en la vida cristiana. Eso se llama fe y era lo que hablábamos hace 8 días, una vida de fe, una vida genuina en el Señor Jesucristo. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero lo que no se ve es el Señor Jesús. Por eso nosotros lo estamos esperando. Recuerde que no tiene que ver nada con cosas materiales. ¿Y por qué le digo esto? Mire Romanos 14:17 lo que nos dice. Dice, porque el reino de Dios, dice, no es comida ni bebida, sino que es, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Esa es la vida cristiana. Entonces, si dice que no es comida ni bebida, entonces ¿por qué nos afanamos? ¿Por qué nos preocupamos? Pastor, pero si me quedo sin trabajo, ¿yo qué voy a hacer? No, recordemos lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra. Entonces su reino no es ni comida ni bebida, sino paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahí se puede demostrar un verdadero creyente. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Nosotros tenemos que ser conocidos por los frutos espirituales en el Señor. Así que el reino de Dios y su justicia, la justicia de Dios también se manifiesta en sus leyes, se manifiesta en sus estatutos, se manifiesta en sus mandamientos, en sus preceptos, en la dirección que nosotros tenemos a través de la Escritura, en la dirección que tenemos a través de la iglesia como iglesia local y a través pues obviamente de los hombres de Dios. También nos habla allí el versículo de la justicia. ¿Qué es justicia? Debemos obrar con sensatez, debemos obrar con honradez, porque esa es la justicia de Dios. Volvemos al versículo clave, al versículo base del día de hoy, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces ya vimos algo de lo que es el reino de justicia y vimos una pequeña parte, porque usted puede encontrar a lo largo de la escritura bíblica lo que tiene que ver con el reino de Dios. Y dice la segunda parte del versículo, y estas cosas serán añadidas. Entonces este versículo se compone de 2 partes, la parte A, que es buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y la parte B, y todas estas cosas serán añadidas. Pero ¿cuáles cosas serán añadidas? Para poder entender esto tenemos que ver el contexto de este texto que estamos estudiando el día de hoy. Recuerde que hay unas normas de interpretación bíblica, la hermenéutica, y es analizar el texto, analizar el contexto para poder entender de lo que estamos hablando. Entonces el contexto de este versículo lo encontramos desde el versículo 25 al versículo 32. Vamos a ir allí, Mateo 6:25. Eso tiene un título que dice el afán y la ansiedad. Y dice en el versículo 25, dice, por tanto os digo. Recordemos que aquí está hablando el Señor Jesucristo. Y él dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué significa esto? Que entonces hoy en día las personas están pensando, pastor, ¿y si me enfermo? ¿Y si me muero? ¿Cierto? Cuando dice Santiago 4:14 que ¿qué es vuestra vida? Dice que es un poco de neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desaparece. O sea que no debemos afanarnos por vuestra vida. Lamentablemente Hebreos 9:27 dice que de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Y recordemos que hemos hablado aquí en mensajes anteriores acerca de la muerte. La muerte simplemente es una separación. Y la muerte física simplemente es el comienzo de una eternidad. En la presencia de Dios o lejos de la presencia de Dios. La Biblia es clara y contundente en este tema. Entonces dice, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? No tenemos que andarnos preocupando por las cosas materiales de este mundo. No significa, obviamente pues es un equilibrio, no significa que nos vamos a ir al otro extremo. Entonces, pastor, ya no volví a trabajar porque usted dijo que no nos preocupáramos. No, tenemos que ver el contexto. Obviamente la palabra dice que tenemos que esforzarnos, que tenemos que ser nosotros valientes. Entonces dice, no os afanéis qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Es lo que está hablando el Señor allí en Mateo 6:25. Recordemos que aún Pablo en Filipenses 1:21 él decía, para mí el vivir es Cristo
y el morir era ganancia. Recordemos que vimos en el mensaje acerca del suicidio, no era que Pablo tuviera tendencias suicidas, sino era que Pablo tenía la claridad en Cristo. Su fe, su confianza estaba completamente arraigada en Él. Entonces, lo que nos muestra el apóstol Pablo es que nosotros tenemos que vivir esa vida, de que el Señor debe ser lo más importante para cada uno de nosotros. Entonces, no nos preocupemos realmente por nada, absolutamente nada de esto. ¿Qué comeremos o qué vestiremos? O por vuestro cuerpo. Lamentablemente, en este tiempo, a causa de ese virus, a causa de la pandemia, hay nuevas enfermedades y más a causa de la mala alimentación, los pesticidas, la comida procesada, los químicos. O sea que estamos en una generación que es muy susceptible a nuevas y desconocidas enfermedades. Y veamos lo que dice 2 Corintios 4:16. Dice, por tanto, présteme atención, está hablando aquí el apóstol Pablo, dice, por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, dice, el interior no obstante se renueva de día en día. Estos días estaba por ahí, a veces se ponen a mirar fotografías. ¿No les ha pasado que ustedes tienen fotografías en su celular de hace 1 o 2 años y lo ve uno al día de hoy y ya uno obviamente pues los años como que van completamente pasando? Porque es la ley, o sea, estamos sujetos a esa ley física y es lo que dice así 2 Corintios. Dice que no desmayamos aunque este hombre exterior se va desgastando, este cuerpo se va enfermando. Dice que el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Pero cómo se renueva? Por medio de la Escritura. O sea que este versículo es para los creyentes, porque un no creyente se va desgastando por dentro y se va desgastando por fuera. Ese sí que está peor. Pero nosotros obviamente nos renovamos en nuestro interior día en día por medio de la Escritura. Entonces, la importancia del reino de Dios, la importancia de la palabra de Dios. Entonces, Mateo 6:26 dice, mirad las aves del cielo. ¿Cuántos vemos las aves del cielo? Dice que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dice, ¿no valéis nosotros mucho más que ellas? Alguna vez recuerdo que estaba en una situación complicada, estaba sin trabajo, no tenía dinero. Y cerca donde vivía, al lado hay un granero y estaban descargando un camión lleno de maíz, y en un momento estaban las palomitas allí en los cables allí de la luz, y de un momento a otro, cuando bajaban un bulto y caían los granos, bajaban esas palomitas y comían. Y mire, fue algo tan tremendo porque yo dije, wow, qué tremendo, y se cumple esta palabra, si realmente el Señor. Entonces vi estas aves allí y yo dije, y obviamente como que vino a colación este versículo, dice, si las aves del cielo que no trabajan, dice, y Dios las alimenta, dice, no, ¿cuánto más nosotros valemos mucho más que ellas? Y fue una lección que el Señor me dio porque estaba un poco afligido, estaba acongojado porque pues no tenía trabajo en ese momento, estaba en una situación complicada, pero el Señor me permitió observar esto. ¿Para qué? Para acordarnos que Él es el que nos sustenta y nos cuida. Mateo 6:27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Habrá absolutamente uno? Cuando nos preocupamos, ¿cuántos hemos tenido alguna vez preocupaciones porque no hay para pagar un recibo, una factura, qué sé yo, o sea, que tenemos que pagar, cualquier deuda que tenemos que pagar? Y como que viene el afán y viene la ansiedad, pero dice la palabra, por más que se afane, no va a poder realmente solucionar absolutamente nada, ni podrá añadir a su estatura un codo. Mateo 6:28 dice, y por el vestido, dice, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Entonces, ¿qué vestiremos? Ahorita en este diciembre más de uno estará preocupado por qué compraremos, qué estrenaremos el 24. Pues yo voy a estrenar ropa de USA, bueno, usadamente, con 2 posturitas, la de mi padre y la de mi abuelo. Pero usted ve que a veces hay personas que lamentablemente se preocupan. ¿Sí? Mi esposa se ríe porque sabe que es así. Compra el iris, el hilo y arregle. No tiene nada malo.
Pero hay personas que realmente se preocupan, se angustian si no pueden estrenar el día 24 o el día 31. Nosotros somos uno de los que esas fechas es cuando menos compramos, porque si usted va a un centro comercial o a cualquier centro, digamos al centro acá de Fontibón, usted ve que eso es completamente abarrotado de gente, todo es costoso, más si llevas niños, como que si no va a comprar, hágase a un lado. Pero usted va en enero a comprar y ya antes, don David, siga, bienvenido, lo estábamos esperando. Entonces no nos preocupemos obviamente por la ropa, es lo que dice allí la palabra, no nos afanemos, considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. ¿Cuántos han visto los lirios del campo? Son esas flores hermosas, preciosas, multicolores que el Señor ha creado, o sea que es la creación de Dios. Pero dice allí en Mateo 6:29, dice que pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Recordemos que Salomón bíblicamente, en tiempos bíblicos antiguos, fue uno de los hombres más prósperos sobre la tierra. Pero dice que ni aun con toda su gloria se pudo vestir así como uno de ellos. Es siempre el Señor mostrando su grandeza, mostrando su deidad, mostrando su poder. Esa es la creación de Dios. Por eso es que a nosotros nos pasa ya cuando pasamos de cierta edad, que uno va al campo y uno comienza a ver las maticas y las palomitas y los arbolitos, ¿cierto, señora Gloria? Y todo nos parece bonito. ¡Ay, tan bello ese arbolito! Y los niños como que normal, ellos están jugando. ¿Por qué? Porque aprendemos nosotros a valorar, a ver la creación de Dios. ¿Cómo pueden decir personas que Dios no existe? Cuando vemos la grandeza de Dios, cuando vemos la perfección de Dios en la naturaleza, en el aire, en los cielos, en el firmamento. Ahí está Dios, es lo que dice la Escritura. Entonces, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, con todo su dinero, se vistió así como uno de ellos. Recordemos que este hombre Salomón también fue el que el Señor le habló y le dijo: pídeme lo que quieras. Y Salomón sabiamente, ¿qué pidió? ¿Riquezas? ¿Fama? ¿Gloria? Pidió sabiduría. Imagínense donde el Señor nos dijera: ¿y tú qué quieres, Gilbert? ¿Y tú qué quieres, Miguel? Bueno, Señor, pues sabiduría, pero mira esa casa de 3 pisos que he estado orando, que he estado declarando, ¿cierto? Ese carro nuevo, no. Que nosotros podamos entender que lo más importante es su reino y su justicia, y eso lo vemos desde tiempos bíblicos pasados. Hombres pidiendo sabiduría. Lo demás viene por añadidura, y el Señor eso mismo hizo con Salomón. Le dijo: por cuanto no me pediste riquezas, sino me pediste sabiduría, te voy a dar sabiduría, y las riquezas te son añadidas. Busquemos primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás viene por añadidura. Pero lamentablemente hay un cristianismo muy liviano, donde se enseña a las personas que tener bienes materiales, que eso es la bendición de Dios, y eso no es. Por mucho tiempo lamentablemente recibí eso y todo le decía amén, gloria a Dios, aleluya, recibo, prosperado, bendecido, en victoria. No, hoy en día puedo entender por la misma Escritura que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Lo demás son cosas que el Señor va añadiendo. Él sabe de qué tenemos necesidad antes que se lo pidamos. Entonces debemos nosotros instruir a la iglesia, instruir a los hermanos, que lo primero que tenemos que buscar es el reino de Dios. Ahora, como pastor, muchas personas a veces le llaman a uno: pastor, hay una necesidad, hay una persona conocida que tiene una situación, que tiene un familiar en cuidados intensivos, una persona que no tiene cómo alimentarse, y claro que vamos a visitar a estas personas, pero no les presentamos lo material, les presentamos lo espiritual. Le hablamos primeramente del reino de Dios y su justicia, y claro que podemos orar por él al final, pero siempre es una oportunidad para nosotros presentar a Cristo. Eso es lo que hacemos, Gilbert es testigo. En las visitaciones nosotros vamos a hablar es el evangelio del Señor Jesucristo, a que las personas busquen primeramente de Dios, porque la misma Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se va a perder? Y un versículo que citamos mucho, una narración bíblica, es acerca de los 10 leprosos. 10 leprosos vinieron a Jesús, tenían una necesidad. En los tiempos bíblicos de Cristo, la lepra era la enfermedad más terrible que había, tal vez peor que el virus que tenemos ahora.
Y estos 10 hombres tenían una necesidad, y como Jesús es compasivo, es misericordioso y es todopoderoso, ¿qué pasó? Que los limpió absolutamente a todos. Y se fueron felices, pero la Biblia dice que solo uno recapacitó, solo uno volvió en sí. Y ese que hizo vino a buscar al Maestro, vino a buscar a Jesús. Y Jesús le dijo, ¿y acaso no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Jesús que le dijo a este, tu fe te ha salvado. Sí, que lo más importante no es los bienes materiales, lo más importante no es la sanidad, lo más importante es la salvación. Y es a lo que tú y yo debemos apuntar, es lo que debemos buscar, la vida eterna, las cosas que no se ven, las cosas celestiales y espirituales. Lo demás viene por añadidura, como regalo de Dios. Eso es lo que dice Romanos 8:32, que dice que si Dios por amor entregó a su Hijo unigénito, dice, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Ese es el orden de Dios. Primeramente lo espiritual y lo demás viene por añadidura. Pero le digo esto a los hermanos que nos ven aquí en Cartagena, en Supía, Caldas y las personas que el Señor permite que lleguen estos mensajes, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, no te preocupes, va a venir en su tiempo. Y si no viene, lo seguimos esperando. Recordemos que hace 8 días estábamos hablando también en Hebreos 11:1 y estaba hablando allí en la Galería de la Fe de todos estos hombres de Dios que dice que no alcanzaron lo prometido, porque ellos lo esperaban y era esa ciudad celestial. No era nada material, porque Abraham tuvo muchas riquezas, ¿cierto? El pueblo de Egipto fue llevado a una tierra que fluía leche y miel y eran cosas y bienes perecederos, pero el reino de Dios es completamente eterno. Versículo 30 de Mateo 6, para continuar con el mensaje de hoy, mas buscad primeramente el reino de Dios, dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, dice, Dios la viste así, dice, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. El Señor Jesucristo nos dice, como le dijo a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Y un verdadero creyente debe estar alineado a lo que dice la Escritura, no a las emociones, porque hoy en día lastimosamente hay muchas doctrinas de emocionalismo. Gracias, amor, emocionalismo. Y no se trata de, ay, es que allá me siento bien, es que allá, no venimos a la iglesia a sentirnos bien, por el contrario, sabía que venimos a la iglesia a ser exhortados por la palabra, a ser movidos. Eso es lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para instruir, para redarguir y para corregir en justicia. Así que si usted está el día de hoy en este lugar, usted vino a ser instruido por la palabra, empezando por este servidor. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, no las cosas materiales. Hombres de poca fe, dice la palabra. Y eso es lo que dice Hebreos 11:6, que lo vimos hace 8 días. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y recuerde que está hablando de la fe bíblica, la fe que está puesta en el unigénito Hijo de Dios. Continuemos, Mateo 6:31. Dice, no os afanéis. Mire que cuando usted lee esta narración bíblica, usted va a encontrar que se repite aquí varias veces, no os afanéis. O sea, porque el Señor Jesús conoce nuestro corazón, conoce nuestras vidas y sabe de nuestras necesidades. Y dice aquí, no os afanéis, pues, diciendo, y vuelve y dice, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? En este tiempo de pospandemia vemos que la mayor necesidad que hay, aparte de la espiritual, lo que la gente está buscando es los bienes materiales. Y tristemente, aún con personas extranjeras, con los amados venezolanos que están en nuestra nación, han venido, ¿por qué? Buscando una mejor calidad de vida, buscando el alimento, buscando la comida, buscando un lugar donde puedan descansar. Pero dice la palabra que no os afanéis diciendo qué comeremos o qué vestiremos. O sea que no está mal que ustedes los venezolanos vengan a nuestra nación, pero busquen primeramente el reino de Dios. Y muchas naciones en el mundo están recibiendo lo que sembraron, porque sacaron a Dios de sus corazones.
muchas naciones en el mundo. Tristemente Estados Unidos es una de las naciones que está sacando a Dios de sus corazones, a Dios de sus vidas, de las escuelas, de los colegios. Ya no se puede enseñar la Biblia a los niños, sino se le enseña todo lo que tiene que ver con la ideología de género. Esto es triste y esto trae una consecuencia. Porque la peor desgracia que hay en el mundo es cuando una persona, cuando una nación saca a Dios de sus corazones. Porque la Biblia dice que apartados de Dios, nada. Y cuando dice nada, es absolutamente nada podemos hacer. Por eso nosotros, el pueblo de Dios, el remanente de Dios, tenemos que buscarlo primeramente a Él. Y cuando usted entiende esto como creyente, pues usted se va a dejar de estar preocupando por las cosas materiales. Claro que va a trabajar, claro que se va a esforzar, claro que si no tiene trabajo va a ir a llevar una hoja de vida, va a buscar trabajo, va a pedirle al Señor que le abra puertas de empleo. Pero ¿qué significa? Que estas cosas no van a estar por encima de su fe en Dios. Porque tristemente, y le digo, hay personas que tienen una situación difícil y no buscan de Dios, y como que pelean con Dios. Ay, es que es la voluntad de Dios que yo esté así. No, la voluntad de Dios, según la Biblia, es buena, es agradable y es perfecta. Así que no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos. Mateo 6:32 dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles, obviamente también nosotros hacemos parte del pueblo gentil, pero habla de las personas del mundo que están buscando estas cosas. ¿Cuáles cosas? Pues preocupándose por las cosas materiales de este mundo. ¿Qué significa? Que las han puesto por encima de Dios. Y vuelvo y digo, nada, ni nadie, ni absolutamente, ni a una persona puede estar por encima de Dios, porque es el primer mandamiento. Tú puedes ser cristiano, tú puedes ser un buen creyente, pero siempre y cuando vivas la vida de Dios. Claro que tienes que esforzarte, ser un buen empleado, ser un buen esposo, ser un buen vecino, porque tenemos que dar testimonio. Pero ¿qué significa? Que no podemos poner nuestra vida, nuestros negocios, ni aún la iglesia por encima de las cosas de Dios, porque está el orden bíblico de Dios. Así que no seamos como la gran mayoría del mundo que solo buscan las cosas materiales, ¿cierto? Que son temporales. Colosenses 3. Del 1 al 2, para corroborar que lo que yo le estoy diciendo es alineado a la Escritura. Dice: si habéis resucitado con Cristo, ¿cuántos fuimos resucitados en el Señor? Dice la palabra que si de modo que alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Así que si usted y yo hemos nacido de nuevo, dice, si habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba. Dice, no de abajo, dice, buscar las cosas de arriba, donde está sentado a la diestra de Dios. Dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Lo está diciendo el pastor? No, lo está diciendo la Escritura, lo está diciendo Pablo allí a la iglesia de Colosas. Qué tremendo versículo, qué tremenda palabra. No debemos colocar nuestra mirada en las cosas de este mundo. ¿Por qué no debemos hacerlo? Segunda de Corintios 4:18. Dice, no mirando las cosas que se ven. Entonces las cosas que se ven, ¿qué es? Tu carro, tu casa, tu negocio, tu esposa, tu esposo, tus hijos, son las cosas que se ven. Dice, sino las que no se ven. Hace 8 días hablábamos de fe y estábamos hablando que las cosas que no se ven es las celestiales, son las de Cristo. Dice, pues las cosas que se ven son temporales. Así que tu casa es temporal, tu auto es temporal, tu vida es temporal, tus hijos son temporales. Es lo que dice la Escritura, pero no debemos colocar nuestra mirada en eso. Por eso es que cuando muere una persona, un creyente, aunque nos duela, porque obviamente trae dolor, debemos tener la esperanza en Cristo, en la palabra, de que así como el Señor Jesús murió y resucitó, así también el Señor nos va a traer. Vamos nuevamente a Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pero usted me dirá, pastor, ¿cómo buscar su reino y su justicia? Pues obviamente lo vimos al comienzo, a través de la palabra. Santiago 1:22 dice que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Romanos 10:17 dice que así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
O sea que nosotros, ¿cómo buscamos el reino de su justicia? A través de la palabra, escudriñando la Biblia. Juan 5:39 dice: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y que ellas son las que dan testimonio del Señor Jesús. Entonces, las cosas del Señor las buscamos a través de la Biblia, a través de congregarnos, a través de venir a la iglesia, a través de discipularnos. Recuerde que la palabra no es para que se la aprenda el pastor, la palabra es para absolutamente todos, porque es la orden en Mateo 28, la orden del Señor Jesucristo antes de ascender. Dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él os ha mandado. O sea que nosotros tenemos que ser buenos discípulos. O sea que también debemos tener tiempo para escudriñar la palabra, para aprenderla, para memorizarla, para hacer un estudio bíblico. Y no digas: no tengo tiempo, porque el Señor es tan bueno que nos ha dado 24 horas al día. De esas 24 dormimos anoche 8, trabajamos 8 y tenemos las otras 8 para compartir con nuestros hijos, para llevarlos al parque, para estar con ellos en la piscina, en Nimaima, en Tocaima, bueno, donde queramos ir. En Nimaima, Tocaima y bueno, y con toda la familia. Qué bueno. Mateo 6:34, ya vamos culminando el mensaje del día de hoy, y culmina este mensaje con este versículo. Allí en Mateo 6:34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana. ¿Cuántos están preocupados por los recibos de mañana? Por las cuentas que hay que pagar mañana. ¿Alguno está así? Pues dice la Biblia que no os afanéis por el día de mañana. ¿Por qué no debemos afanarnos? Porque dice que cada día traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Entonces no os afanemos por el día de mañana. Vivamos el día de hoy. Para muchas personas tal vez hoy sea el último día de su vida. Y eso es lo que, y hay personas que no lo saben. Entonces, ¿qué significa? Disfrute su esposa, disfrute sus hijos, ámelos, su esposa, su trabajo, disfrute todas estas cosas, pero ante todo viva como si fuera el último día. ¿Qué significa? Estar reconciliados y a cuentas con Dios, porque nadie sabe el día que el Señor nos va a llamar, y hay mucha maldad en el mundo. Tristemente estos días nos dimos cuenta de esta noticia de este estilista que murió junto a su madre, fueron apuñalados. Aparentemente no se trató de un suicidio, sino de un homicidio, y aparentemente como que fue el hermano. Entonces hay mucha maldad en el mundo y nadie sabe el día ni la hora. Y este joven peluquero tenía muchísimo dinero, tenía una propiedad, una vivienda de cerca de 2.000 millones de pesos cerca de La Calera. Entonces no tenía necesidades materiales, pero el mundo, el afán y la ansiedad. Si el Señor permite, también en los mensajes que vamos a estar viendo, yo creo que en 8 días, es Dios y las riquezas. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto. Es un mensaje que debemos indagar, debemos mirar, porque el dinero no es malo, recuerden, lo malo es el amor al dinero. Es lo que dice 1 Timoteo. Entonces, en 8 días, si el Señor permite, vamos a estar buscando evidencia bíblica acerca de esto. Así que no se me afane por el día de mañana, ni siquiera por el almuerzo. Pastor, acabe rápido que me voy a almorzar. No se afane, porque si el Señor alimenta a las aves de los cielos, ¿cuánto más a nosotros? Porque no sabemos qué será el día de mañana. Y es lo que dice Santiago 4:15. Santiago 4:15 dice: en lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. ¿Sí ve cómo es que nosotros tenemos que hablar? Si Dios quiere, si Dios permite, haremos esto y haremos aquello. Hacer planes no está mal. ¿Sabe qué es lo malo? Hacer planes sin Dios, sin involucrar al Creador. Por eso dice que nuestro hablar debe ser: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. Y quiero terminar con este último versículo, Filipenses 4:19. El mensaje de hoy es un mensaje corto, un mensaje sustancioso, un mensaje necesario, pero es necesario que nosotros lo pongamos por obra, que usted lo pueda compartir allí a su familia, hablar las palabras de Dios. Filipenses 4:19 dice: mi Dios, pues, ¿qué hará el Señor? Suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea que el Señor va a suplir nuestras necesidades. Él sabe de qué tenemos necesidad. Pero por eso en Mateo 6 dice: pedid y se os dará,
buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Todo es en el orden de Dios. Así que no nos preocupemos, no nos afanemos, vivamos el día a día. Démosle gracias al Señor que ya nos pasó lo mejor, ya fuimos bendecidos. Efesios 1:3 dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya fuimos bendecidos, o sea que ya tenemos la mayor riqueza. ¿Cuál es la mayor riqueza? ¿El dinero, el oro, la plata? Mentira. La mayor riqueza es estar reconciliados con Dios, con el Creador. Por eso es que un verdadero creyente, un creyente genuino ya ha sido bendecido. Por eso no debemos decirle Dios te bendiga, no, ya fuimos bendecidos, el Señor nos continúe bendiciendo grandemente, porque ya nos bendijo el Señor. Qué mayor bendición que nos haya perdonado, que nos haya amado, que nos haya limpiado, que haya apuntado nuestros nombres en el libro de la vida, que estamos esperando al Señor y si el Señor regresa, según 1 Tesalonicenses 4:13 al 18 o 1 Corintios 15:51, que si el Señor regresa, nosotros somos dignos de estar delante de Él, porque ya fuimos salvados. Damos gracias al Señor por esta mañana. Póngase sobre sus pies. Queremos terminar en oración. Padre precioso, en esta mañana, Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, por tu bondad, mi Rey. Te alabamos, te exaltamos. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado, si te hemos contristado. Perdónanos, Señor, límpianos, Señor. Te pedimos que preserves nuestros nombres en el libro de la vida, Dios, y que nunca jamás lo borres de allí. Te damos gracias, Señor, por la provisión, Señor, que tú nos das día tras día. Tu palabra dice, Señor, que si las aves de los cielos no siembran ni ciegan, cuanto más nosotros valemos mucho más que ellas, Dios. Hoy te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Te pedimos que nos perdones, Señor. Perdona nuestra incredulidad, perdona nuestra duda, perdona la dureza de nuestro corazón, Señor, porque muchas veces como creyentes nos hemos equivocado, Dios. Hoy te damos gracias por las familias en Cristo, por los hermanos aquí representados, Dios, por sus familias. Oramos y creemos, Señor, que eres tú quien nos sustenta, Señor. Así que te buscamos de todo nuestro corazón, Señor. Y te lo decimos en esta mañana, Señor, yo te busco. Gracias, Señor.